Esto por detrás de mí es Port Vendres, o también conocido como Puerto de Venus. A los franceses les gusta más que le digan Puerto de Venus, suena más bonito, menos comercial. Por lo que aquí hay un puerto muy importante que ha estado décadas en este mismo lugar. Aquí comienza el tour de los pueblos más lindos del sur de Francia. Y así mismo como los pueblos son bonitos, también lo son sus apartamentos. Este segundo piso de aquí fue mi hogar de anoche. Venga y se los muestro de cerca. Subiendo por esta escalera, aquí entramos a este edificio. Esta es la puerta principal en donde usted entra a través de esta rejita. Como se dan cuenta, tiene sus buenas maticas, sus buenas flores. De ahí para arriba continúa el pueblo. Y cuando uno entra por aquí, cierra la puerta y tenemos el espacio. Es un apartamento. Aquí tenemos el baño. Esta es la cocina, sala, comedor. Vea esto. Es en realidad un apartamento completo. Aquí tenemos zona de lavadora y secadora. Y lo lindo es que tiene dos habitaciones. Aquí hay una, así que usted pueden ir dos parejas fácilmente, se pueden quedar. Todas las habitaciones tienen buena vista. Uno está muy cómodo. Aquí estoy con mi maletica y con mis nuevas adquisiciones. El que vio el video anterior sabe lo que estoy hablando. El computador ahí que estaba trabajando esta mañana. Y lo lindo es que lo reciben a uno con unos pastelitos y toda la vaina. Un mapa del pueblo para que uno vea las cosas. Bien chévere, bien organizado. Este es como el mini comedor romántico para el café matutino. Vea esas vistas. Y aquí subiendo la escalera a la habitación principal, que ahí más o menos tendí la cama para que no vieran el desorden porque me levanté hace un par de horas. Con esta terracita, otra mesita aquí donde tengo la gorra y esta terracita aquí donde se puede ver la ciudad. Hay una parejita que sale a buscar el desayuno y estos restauranticos. Toda esta calle de aquí alrededor del agua son restaurantes. De ahí para allá. Allá está el pueblo como tal, el cual exploraremos. Allá también hay una partecita del pueblo muy bonito, los barcos. Así que nuestro recorrido en el sur de Francia comienza aquí hasta que lleguemos tal vez hasta la otra frontera. Vamos a ver qué pasa. No hay que planificar tanto. Vamos con el flow. Aquí saliendo de lo que fue mi hogar anoche. Esto de aquí, damos la vueltica en Port Vendres, donde hay un puerto muy importante, ultra comercial, razón por la cual existe este lugar desde los tiempos del Imperio Romano. Aquí estuvieron los romanos, aquí también estuvieron los griegos controlando el puerto. Cada vez que hay una ciudad o un pueblo con un puerto, vienen personas, vienen fuerzas y civilizaciones, imperios a tratar de controlarlo porque de ahí parte la economía. Por ende, por las culturas que venían a gobernar este lugar, allá arribita en la montaña, había un altar donde se le rendía culto a Venus. Y desde ahí esto se le llamó el Puerto de Venus. Y es un lugar muy pequeño, muy colorido, muy bonito. Vamos a dar la vuelta hasta allá, hasta el obelisco. Hoy hay justo un mercadito que no ocurre todos los días. Vamos a conocer un poco el lugar y comenzar esta linda travesía. Se levanta la ciudad, los comercios comienzan a abrir, vea. Comercio aquí, comercio allá, todas las tiendas abriendo sus negocios, pero ya son como las 11:30 de la mañana. El curita está llamando a misa. ¿Será que es que ya son las 12? Ya son las 12 del día. Y este primer pueblito es así como lo vemos. Subimos la escalera, tenemos una calle aquí, subimos más, tenemos otra calle allá, que son parecidas a estas, pero allá arriba no enfrente al agua. Y todo esto pues son salidas al mar Mediterráneo. Allá está ese gran puerto, que es el puerto, es la razón por la cual existe este lugar. Lo lindo de este pueblito de Puerto de Venus es que no es tan turístico como los otros, si se dan cuenta. No hay casi gente alrededor, o sea, es turístico pero poquito. Acá están estos señores pescadores sacando literal unos pescaditos justo aquí en el borde donde está la plaza del obelisco y el mercado que vamos a ir a ver a continuación. Y aquí tenemos los puntos de venta. Todo el pescado fresco de esta mañana aquí lo podemos encontrar. Vea, aquí dice en este letrero, pesca local de tal hora a tal hora. Así que todo esto que encontramos aquí son pescaditos sacados de las aguas de este mismo pueblo. Aquí inclusive los niños aprenden a temprana edad a sacar el pescadito, vea. Puerto de pesca, acceso reservado a los vehículos de las personas que usan el puerto. Ya vamos, curita. Empezó la misa y se nos emberracó el curita, hermano. Ya voy. Ya vamos, señor, pero ¿cuál es la algarabía? Vamos a la iglesia del lugar. Está bien bonito, vea. Qué simpático pueblo francés. Ay, vea esto desde aquí cómo se ve. Los barquitos, los pesqueros, la gente que sale temprano a pescar y viene aquí con el producto, lo vende. La gente del pueblo sale a comprar su pescado, a comprar sus frutas y verduras en el mercadito. Señor, ya bajémosle un poquito la campana, ya entramos. Es que hasta que no entremos no dejan de tocar la campana. Así es la cosa por acá. Usted sabe
sabe cómo es. Esta es la misa del pueblo. Si nos damos cuenta, están en un bautizo. Ah, es que están bautizando allá a una niña. Tal vez es por eso las campanas. Vamos a dejarlos tranquilos ahí en su ritual. Que le echen agüita fría en la frente a esa niña. Que todo el pueblo se entere que a Marie Thérèse la acaban de bautizar. Aquí tenemos estos dos grandes cañones que nos llevan a la parte amurallada de la ciudad, donde tenemos en cada esquina torres de control, y aquí arriba tenemos unos monumentos que rinden homenaje a los hijos del pueblo que han dado la vida por Francia. Y creo que no era que estuvieran bautizando a alguien, es un matrimonio. Alguien hoy escogió esa linda iglesia de allá para unir sus almas y sus corazones para siempre en un lindo día de sol. Bueno, los felicito, muchachos. Prosperidad, abundancia y mucho amor. Aquí está el mercadito que vamos a investigar ya en nuestro camino hacia el siguiente pueblo. Aquí tenemos unas grandes paellas. Recuerden que pues España queda a unos minutos hacia allá. En esta región todavía encontramos bastante influencia de la gastronomía. Tenemos justo al lado también un local de charcutería y muchos quesos, y la aclamada sección de vegetales y de frutas, donde los habitantes del lugar vienen a buscar el sustento para el alimento. Esto de aquí es una sección como para las plantas. También venden algunas frutas. Es un estilo de vida tan tranquilo que toda la gente que tengo alrededor de mí seguramente son locales, son personas que viven en este pueblo. Este pueblo tiene 4.000 habitantes nada más. Muchos pensionados, muchos abuelitos que tienen su casita aquí mientras los hijos ya se fueron de ella. Porque usted sabe que entre más edad, más necesidad de vivir tranquilo, sin ruido, sin tráfico y sin ladrones. Y de pronto este tipo de pueblos ya sean muy bulliciosos cuando usted también llega a cierta edad. Je connais pas trop sur le fromage, mais est-ce qu'on pourrait peut-être goûter un peu de chat, un peu de charcuterie comme C'est fait pour ça, c'est le chèvre. Ça veut dire que c'est comme un fromage d'origine végétale. Ouais, parce que il y a du champignon, mais tu as le lait de l'animal mélangé avec le champignon. La gentil señora me va a dar a probar también algunos jamones de charcutería francesa, el lomo. Ouais, partie du dos, filet mignon, Ça, c'est le filet mignon. séché. Filet Et là, mignon c'est seco. Seco, voilà. Ça, c'est quoi, excuse? Votre jambon. Ah, con pimienta y todo. Voilà. Esa es mi preferida. Ahí me están cortando un poco de los que más me gustaron y un poco de los quesos que más me gustaron. Aquí la gente se lleva el pedazo, ¿no? Como que pone ahí cuántos kilos, libras, lo que sea, y se lo lleva para la casa. Y mire cómo lo cortan con un cuchillo así de doble mano. Y la gentil señora lo que nos está haciendo es cortar los dos pedazos, pero picarlos en una bolsa, y yo con unos palillos así me los llevo y me los voy comiendo en el camino. Todo esto que ya está listo en bolsas lo vamos a mezclar con esto que se llama pasta de frutas, que es como una especie de mermelada casera, ¿no? Ya la venden así en el bloque, como lo ven, y pues uno lo corta en pedacitos y eso con el queso queda bello. Merci beaucoup, a la prochaine. Merci Bye. beaucoup, au revoir. Tenemos desayuno. Estamos en Francia. A esto vinimos. Y así de simple y así nomás, muchachos. A donde fueres, haz lo que vieres. ¿Tiene esa parejita que está ahí comiendo al borde del agua? Eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Comer al borde del agua, encontrar un lugar que esté medianamente seco. Este lugarcillo se ve bien, justo enfrente de este pequeño bote. ¿Cómo lo ven? Nos vamos a sentar aquí. Yo creo que este es un buen lugar. Después de desayunar charcutería y quesos franceses, enfrente de esta linda vista de este primer pueblito, manejé 8 minutos para llegar hasta este nuevo pueblito llamado Collioure. Es un pueblito como con el mismo estilo que el anterior, pero mucho más grande, un poco más turístico, y hace parte de uno de los pueblitos más lindos del sur de Francia. Aquí justo por detrás de mí tenemos un gran castillo y todo esto que es el puerto, muy importante lugar también, que ha servido como fuerte militar, no solo para la protección en la era de este pueblo, sino para entrenamiento de fuerzas armadas de los franceses como tal. No siempre fue así de colorido, de romántico, de lindo y lleno de restauranticos. Tiene su pasado. Además es un pueblito que ahora tiene sus playas. Accedemos por medio de este puente. Si se dan cuenta, aquí hay muchos más turistas. Si de mí dependiera, yo viviría en el otro pueblito donde desayunamos y vendría a visitar aquí cuando quisiera tener un poco más de acción. Collioure, véalo, qué lindo lugar. Desde aquí se ve el majestuoso castillo con entrada directa de los barcos hacia estos canales muy románticos y muy bonitos. Entrada directa al canal que lo lleva hacia el castillo como tal. Desde el castillo usted puede salir en su balsa a solearse allá las piernas cuando hay un lindo día en el Mediterráneo. Seguro el rey lo habrá hecho en algún momento. Y esta es como la foto principal del pueblo, ¿no? Donde tenemos una playa, tal vez la más importante del lugar. Los que han visto estos videos del recorrido por Francia, ya vimos cómo es la arena, ¿no? Y les dije que el Mediterráneo tenía
no arena sino piedritas. Aquí ya vamos a ver a qué me refería. Un lindo día de sol, la gente viene aquí con sus hijos o solos o con sus parejas a leer un libro, a pasar el día tranquilos. Está haciendo un solecito pero con vientico tranqui, o sea, ni calor ni frío, está perfecto. Aquí tenemos la arena que se transforma brevemente en piedra. En este tipo de piedra ya mucho más grande, ¿no? Bienvenidos al Mediterráneo. Y desde aquí, desde estas lindas playas con piedra y con estos pueblitos por detrás en el Mediterráneo francés, sí que tiene su encanto. Estamos en las costas de Occitania, que es una región de Francia, pero no muy lejos de aquí está la región de los Pirineos, la parte oriental de los Pirineos, y hacia allá tenemos a nada, unos minutos, Cataluña, en España. Esa es la posición geográfica. Allá queda el norte de África. Por aquí también estuvieron los romanos invadiendo toda esta parte de Europa. En ese entonces a este pueblo se le llamaba Caucoliberis. Vamos para Caucoliberis y evolucionó el nombre a lo que vemos hoy en día. Y vea esa belleza, el castillo, como se ve de lindo, de grande, con este color del agua del Mediterráneo, ¿no? Es increíblemente bello. Si vemos esta torre de aquí, esto era un faro. Por muchos años fue un faro. Tiene una gran campana dentro, entonces esto lo tomó la iglesia para hacer su campanario y ahora es una iglesia que tiene ciertos toques góticos llamada la iglesia de Notre Dame de Angers. Mientras vamos a ver qué cuenta Santa Ana en su iglesia, vea esto por detrás de mí, lleno de turistas, increíble, ¿no? La diferencia, un pueblito a 8 minutos de distancia el uno del otro. ¿Pero por qué? Pues sí, aquí hay mucho más valor histórico, más cosas que pasaron. Tenemos esta playa, obviamente, la playa es fundamental. Tenemos el castillo. Por ende, todos estos restaurantes pueden funcionar para trabajarle al turismo. Vea la iglesia cómo se ve por detrás. Hemos llegado aquí, de donde se puede apreciar este hermoso pueblo desde otro ángulo y allá detrás de mí una pequeña capillita. La capilla de San Vicente, en la cual hay una pequeña muralla y allá el faro actual del lugar. Y es que en la cima de esa montaña hay otro castillo, en la cima de esa montaña hay otro, y en la cima de esa montaña hay otra torre. En las cimas de las montañas, para comunicarse por grandes llamas, olas de fuego, que cuando usted veía que se iluminaba allá, iluminaba la suya, y así se pasaban mensajes a través de las montañas de una forma mucho más rápida. En los tiempos medievales, amigos, donde no había internet, valía la pena venir hasta la capillita de San Vicente, porque desde aquí tenemos unas vistas alucinantes. Se ve toda la bahía, una playa aquí larga, y las playas principales allá hay otra, acá hay una escondidita chiquita, se ven todas las montañas, se ve la iglesia, se ve el castillo, se ve todo desde aquí en un paisaje mediterráneo demasiado bonito. De aquí nos vamos a mover entonces al siguiente destino, una ciudad un poquito más grande, la ciudad de Narbonne, que queda como a 1 hora y 15 de aquí, donde hay unas situaciones interesantes que debemos ir a explorar y conocer. Así que sin más que decir, vamos a darle. Siendo las 3 de la tarde, llegaremos allá a las 4:30, no hay tiempo que perder. Hemos salido de ese lindo pueblito playero del Mediterráneo, manejé un poquito más de 1 hora para llegar ahora a la ciudad del famoso canal, la ciudad de Narbonne, también aquí en el sur de Francia. Este canal cumplía la función de conectar dos ciudades. Fue construido en el siglo XVII y debido a su antigüedad, esto era una obra de ingeniería, ¿no? Un reto para la ingeniería tremendísimo. Por eso este canal solo es Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque reconocen ese reto ingenieril que hubo en el siglo XVII. El plan aquí es muy sencillo, ya son las 5 de la tarde, vamos a caminar todo lo largo del canal y nos devolvemos, porque aquí no es donde vamos a dormir. Inclusive, siendo las realmente 5:30 de la tarde, no sé dónde voy a dormir hoy, pero cuando acabemos este recorrido lo descubriremos, eso no será tan difícil. Siglo XVII, y los franceses ya estaban aquí dándole a la ingeniería duro. Vea el canal como es realmente un canal que hace que suba y baje el nivel del agua, así como el de Panamá, pero miniatura. Véalo aquí, esta es una de las esclusas. ¿Será por eso que los franceses fueron invitados a comenzar el canal de Panamá? Porque desde hace tantos siglos atrás parece que ya tenían experiencia. Aquí lo lograron, en Panamá no, pero les quedó muy parecido. Por lo menos el concepto a simple vista se ve muy similar. Un ejemplo claro, así decoraban las tumbas los romanos en aquel entonces, un siglo antes de Cristo, y cuando alguien moría, vea, esa era la lápida. Estas no son las originales, ¿no? Pero son réplicas casi exactas, y aquí tenemos la pasarela que nos lleva de una ciudad a otra en aquel entonces. Ahí lo dice claramente, pasarela entre dos ciudades. Vamos a
caminar este puente, así como esta querida pareja. Y vamos a ver desde arriba de qué se trata el canal. Y este es, amigos míos, el canal de Robin. Ahí lo tenemos de frente. Esto es una esclusa normal. El agua aquí arriba, cuando la abren, se pone al mismo nivel para poder transportar las naves de un lugar a otro. Y mire ese look, con esas palmeras, esas casitas de colores, una parada interesante. Si usted es amante de la playa, tal vez esta no es la parada para usted, pero si usted es amante de las curiosidades como yo, aquí les presento a una de las más importantes de esta ciudad, para que se den cuenta que Francia no es solo París. A todo lo largo del canal, las catedrales más importantes, los edificios más importantes y todo el desarrollo y la prosperidad de este simpático pueblo o ciudad, en función de la conexión con el Mediterráneo, el río principal de aquí y la elaboración del mismo canal con el puerto. Dejaron toda esta obra que tenemos alrededor en una ciudad que no muchos conocen, pero que existe y que está presente desde hace cientos y miles de años atrás. Si no, miren estos grandes palacios medievales que decoran esta pequeña ciudad. En esta también pequeña plaza, donde tenemos los cimientos de la antigua ciudad de los romanos. También es muy importante para ser reconocida como patrimonio de la humanidad y ganar muchos premios a nivel arquitectónico, ingenieril y de desarrollo de este país. Son los espacios verdes que hay alrededor. No son solo catedrales, no son solo iglesias ni palacios medievales. Involucran muy bien los espacios comunes, las vías peatonales, como todo esto que tengo aquí, justo donde estamos caminando. Está bien el desarrollo, está bien la economía, está bien echar para adelante, pero también está bien conservar un poco de lo que finalmente nos hace sentir en casa. Hoy en día el canal sirve como el recreo de la gente que viene hoy sábado en la tarde aquí a tomar el sol. Ya se acerca el verano, ya está próximo. Tenemos este barquito que funciona como para dar una vuelta, también hay barquitos que son restaurantes, pero interesante en este recorrido para entender bien de qué se trata el sur de Francia. Así que andiamo, muchachos, vamos a buscar en dónde pasaremos la noche, algo de comer, seguiremos la ruta porque todavía faltan ciudades como Montpellier, como Marsella y algunos pueblitos alrededor. Muy bonito y todo por allá, muy interesante la historia del canal y he manejado más o menos 1 horita y 5 minutos otra vez hasta la ciudad de Montpellier. Estamos en un lugar que luce así. Esto es un Airbnb. Vean las habitaciones como son aquí alrededor. Vamos a entrar, les voy a mostrar cómo es la que me han dado a mí. Aquí en lo que dicen ser una linda ciudad, entra usted por este espacio. Les voy a mostrar primero el baño, que es esto de aquí. Ahí tenemos una caja fuerte donde podemos dejar las pertenencias de valor. Y el baño, véalo, está bien interesante, bien francés el asunto, bien bonito por acá. Y desde aquí pues se ve toda la habitación como es, ¿no? Les voy a mostrar más o menos cómo es el asunto. Tenemos una maquinita de café, una mesita aquí tranquila, la botella de agua, la cama y allá el balcón que nos lleva a estas bellas vistas de la naturaleza, porque tenemos un árbol de frente. Qué chévere es poder asomarse a una ventana de una casa y poder agarrar así tan de cerca un árbol, ¿no? Y esto de aquí, que no se ve mucho, es la ciudad de Montpellier. Buenos días. Esta es la Gare de Montpellier, ¿no? La estación de tren que conecta Montpellier con todas las ciudades, no solo de Francia, sino de Europa. ¿Pero escuchan eso? Silencio. Para mí es domingo en la mañana. Y en esa calle, anoche, eso era una algarabía. Gente tomando así por todo lado. Era sábado en la noche, estaba lleno. Y hoy todo el mundo enguayabado con la resaca viva. Vamos a ver qué sorpresas nos dejaron ahí. Mientras conocemos esta linda ciudad e interesante, de una de las formas que más me gusta a mí conocer un lugar. Y es así, tranquilito. Un carro. Un carrito. Y ya. Al igual que yo, el señor madrugó a abrir su tienda de frutas y verduras en un local que se llama como el barrio donde viví yo en Montreal, Canadá, todos estos años. Parece que la fiesta estuvo buena anoche porque todo esto es ropa que a alguien le está faltando hoy. Hasta brasier y cucos hay ahí, oiga, se empelotaron en esta calle. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos en Montpellier, una de las ciudades grandes del sur de Francia, ¿no? Aquí hay 300.000 habitantes, haciéndola la séptima ciudad más grande, más poblada
poblada de Francia, donde usted se puede comprar un apartamento con un lindo patio en 375.000 euros. Estuvo buena la fiesta que el señor decidió parquear el carro ahí arriba. Esta es una de las pocas ciudades de Francia y de Europa que está en auge en crecimiento de población. Y eso se debe simplemente porque le han metido mucho la ficha en materia de universidades y estudios. Es más, aquí en Montpellier se inaugura la primera escuela de medicina de todo el país y hoy en día sigue siendo de las mejores, haciendo que su economía también se base en la educación superior y en la investigación científica. La ciudad se vuelve muy atractiva para los jóvenes que quieren venir a estudiar. Y se notó, anoche se notó, toda esta calle era pero llena de gente estudiando fuertemente las noches de los sábados de Montpellier. Y es que miren esas calles tan bonitas. Las palmeras realmente es que son muy decorativas, ¿no? Donde hay palmeras, todo se ve bien. Y esas palmeras así tipo mediterráneo con esta arquitectura, muy bien. Nos vamos a tomar un cafecito ahorita más tarde ahí, pero tenemos que ir primero a descubrir unos lugares. A diferencia de muchas ciudades europeas, Montpellier tiene 1000 años. Es una ciudad joven, pues para el estándar de este continente, ¿no? Y esto era aquí un asentamiento de pescadores, ¿no? Empezó así, pequeño, poco a poco, pero tenía una muy buena conexión entre Italia y España. Para intercambio de mercancía, pues era estratégico, era muy bueno. El asentamiento fue creciendo y hoy en día tenemos a Montpellier, una ciudad que lleva 1000 años aquí. Y bienvenidos aquí a la Place de la Comédie. Ahí queda la ópera. Nada más y nada menos, la Ópera Nacional, una linda plaza con sus lindas fuentes, La Gazette, el edificio de La Gazette, un periódico muy importante de aquí de Francia, y una vez más una ciudad pequeña relativamente, pero que tiene su sistema de tren, sistema de transporte masivo, donde la gente que madrugó hoy domingo por alguna razón de la vida está esperando subirse en ese cacharro azul. Una vez más, no importa el número de habitantes para tener un sistema de transporte masivo. Véalo, puntual, limpio, organizado, sin ruido, llegando. Muy linda la Plaza de la Comédie, sobre todo muy lindo que hoy domingo así de tranquilito. Ya hay gente, ¿no? Ya hay gente, el comercio está activo. Y por allá, la Catedral de San Pedro, hermano. Que si no estoy mal, San Pedro es el que le abre o no a uno las puertas del cielo. Vamos a ver si hoy nos abre las puertas de su catedral, por lo menos. Pero una ciudad que crece tanto tiene sus desafíos, ¿no? Muy bueno para muchas cosas, pero eso no es así nomás tampoco. Hay desafíos de construcción de viviendas, de dónde vamos a meter a toda la gente que está entrando en la ciudad. Hoy en día, aquí en Montpellier, más o menos el 30% de la población de la ciudad son personas que vienen del norte de África. En una ciudad donde el tema de encontrar vivienda aquí se ha convertido cosa seria y el tema de la integración social, gracias a que han llegado tantas etnias de diferentes partes del mundo, siendo estas las principales, son algunos de los desafíos los cuales allá en Canadá ya venimos acostumbrados desde hace muchos años atrás. Hemos llegado a la única e inigualable Plaza de los Mártires de la Resistencia. Esto es un homenaje a todas las personas que lucharon en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de la resistencia francesa tenían una simple misión muy clara: evitar que la Alemania nazi ocupara la ciudad de Montpellier. Allá de fondo está el Arco del Triunfo, ¿no? Una forma como de replicar el famoso Arco del Triunfo de París. Pero vea estas callecitas tan bonitas. Me encanta que sea así escondidito, oscurito, callejones bellos, pero que dentro de ellos encontramos estos grandes árboles y estos pequeños cafecitos. Esto es. Pues resulta que en Francia hubo un rey, un monarca muy joven, que duró en la monarquía alrededor de 72 años, siendo una de las monarquías más longevas de la historia, ¿no? El rey del sol, Luis XIV, y en homenaje a él se le hace este Arco del Triunfo aquí en la ciudad de Montpellier. Su reinado fue bastante conocido, muy importante, porque era un reinado absolutista. ¿Qué quiere decir? Que todo gira en torno al rey. El señor Luis XIV decía: l'état c'est moi. El Estado soy yo. Yo imagino que Luis XIV pues era un niño muy consentido, pues porque él nació en la monarquía, ¿no? Todo lo que pedía al niño se lo daban y le dieron a un país y él dijo: no señores, es que yo no soy aquí el rey, es que yo soy el Estado. Y bueno, y así lo fue por muchos años. 72 años duró el man ahí subido en el poder. Miren qué lindo esto, estos jardines aquí con sus cafecitos aquí y con una calle que se llama la calle de la Facultad de Medicina. En la calle que quedan los rieles del transporte aquí del tren, queda una calle que se llama la calle de la Escuela de Medicina. El tema con la Escuela de Medicina de aquí es serio, es un orgullo nacional, pues es un orgullo de la gente de la ciudad. Y hemos llegado, vean la entrada.
de la Catedral de San Pedro. Una catedral estilo gótico construida en el siglo XIV. Una vaina impresionante. Usted sabe que la iglesia no se pone con bobadas a la hora de construir sus catedrales en la era por allá. Yo nunca había visto una entrada a una iglesia tan imponente. Esas columnas, vea la gente como se ve pequeña. Realmente es gigante y mira esas columnotas. O sea que esa es la puerta en donde está San Pedro. Este es el limbo aquí. No veo mucha gente haciendo fila para querer entrar al reino de los cielos, que digamos. Creo que los tiempos han cambiado mucho. Hay países de Europa que siguen siendo muy creyentes, ¿no? Pero hay otros que perdieron todas sus creencias. República Checa, siendo uno de los primeros países en donde se dice que ya la población completamente son ateos. Y pues bueno, yo creo que ya con este pequeño recorrido de Montpellier nos podemos ir tranquilos. He decidido quedarme unos días más, pero en la ciudad que viene, que es Marsella, donde acabaremos este recorrido, donde vamos a ver qué tal es ese lugar y donde ya apagaré la cámara para quedarme unos 2 días analizando la situación, digiriendo todo lo que hemos aprendido en este recorrido del sur de Francia. Eso es lo que yo normalmente hago después de un recorrido, hacerlo y escoger un sitio para allá quedarme unos días. Y ahí terminamos este recorrido del tour del sur de Francia. Yo creo que estaría bien, ¿no? Un resumen, porque hay muchas cosas por ver aquí. Usted se puede quedar toda la vida explorando no solo este país, sino esta región del sur. Muy lindo, muy interesante, mucha historia. Gracias Montpellier, hora de partir. Cafecito, ruta Marsella, aquí voy. Saliendo de Montpellier, manejando 1 hora y media, empezamos a entrar en las regiones de las montañas con grandes rocas que nos llevan al Mediterráneo de Marsella. Pero como en esta vida y en este viaje sobre todo, hemos aprendido grandes lecciones, entre ellas de no planificar tanto y dejarnos sorprender. Vine aquí a un lugar donde hay muchos automóviles parqueados y dije yo, si hay tanta gente parqueada y bajando por esta carretera, es porque algo bueno debe haber allá. Estamos a las afueras de Marsella, en una comunidad pequeña llamada Niolón. Vamos a ver de qué se trata porque esto no es normal que haya tanto carro, eso es hasta allá arriba y hay mucha gente caminando hacia allá. No tengo idea de qué encontraré, pero supongo que estamos a minutos de averiguarlo. Vamos a ver desde aquí más o menos que nos encontramos. Ah, wow, con que esto es Niolón. Vea, es como un pedacito de bahía, hay gente en el agua metida y todo. Vamos a caminar hasta allá abajo y supongo yo, por el tamaño, que eso debe ser la ciudad de Marsella. Hemos llegado a la estación de tren de aquí de Niolón. Vea que usted puede llegar en la SNCF. Vea que hasta los lugares más remotos que uno no sabe bien se puede llegar en tren aquí, y todo este camino que estamos bajando tendremos que subirlo en algún momento. Encima de este túnel pues pasa el tren y aquí ya llegamos al downtown de Niolón. Definitivamente punto para Europa. Usted maneja 15 minutos, 20, 1 hora, ya está en muchos lugares distintos. Tiene mucha diversidad de lugarcillos que puede visitar. Algo me dice que estamos llegando al destino. Se siente ya en el ambiente, en la sangre, en el aire que respiro, de que no estábamos equivocados. Aquí está el acceso al agua, aguas cristalinas del Mediterráneo y de fondo la ciudad de Marsella, lo que será mi futuro hogar en el sur de Francia por los próximos días. Entiendo rápidamente el concepto de Niolón. Tenemos aquí esta pequeña bahía, los barquitos de la gente, todas estas casas son de vacaciones, algunas personas que viven aquí, muchas casas de alquiler, todo eso que está allá arriba, casas que usted alquila por 4, 10, 15 días, el mes entero, y viene aquí a vacacionar. Un pequeño paraíso, escondite, escape de los franceses, supongo yo, más que todo de la gente de Marsella, porque le queda a nada, a minutos. Y allá una pequeña playa, unas piedras y una linda vista. Por aquí mismo se puede acceder a estas playas caminando entre la bahía, pura playa rocosa tipo Mediterráneo, pero miren el agua, realmente es transparente, cristalina, que dan ganas de saltar ya. Vamos a dar la vuelta hasta allá a ver qué encontramos. Nada, es que miren esta belleza. Y estamos a finales de mayo, ya está caliente el sol, la gente viene aquí a nadar. Este es el plan. Una belleza de lugar. Diversión para toda la familia, hasta para el canino, véalo. Feliz el perrito ahí. Vamos a subir la roca ahí a ver qué es lo que nos espera. Uy, esta gente va a saltar. Espere, primero documentemos esa gran acrobacia. Miércoles, la gente aquí es acrobática. Echemos piedra arriba a ver qué tal la situación. Un poquito extremo el asunto. Si usted pone el pie donde no es, se puede estar quebrando fácilmente la rodilla. Y bueno, amigos,
yo creo que eso resume bien lo que es la experiencia de recorrer el sur de Francia. En varios pueblitos, algunos playeros, algunos paradisíacos como este, ciudades grandes, ciudades medianas, ciudades pequeñas, desarrollo, industria, canales e historias muy interesantes. En este pequeño resumen, ¿no? Para que nos llevemos un sabor de boca solamente de lo que significa recorrer esta linda parte de este lindo país. Por lo pronto, amigos míos, espero que les haya gustado el recorrido, que hayan aprendido algo y que la próxima vez que vean a un francés tengan un buen tema en común. En una de estas rocas me asolearé la dermis y nos vemos en el próximo video. Chao, Oli.